Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre las complicaciones de tener piedras en la vesícula. Hablo de complicaciones por no atenderse a esta enfermedad. En sí las podemos dividir en dos, en base al tamaño de las piedras. Generalmente cuando el paciente viene a la consulta me dice: doctor, es que yo tengo piedras grandes, tengo piedras chiquitas. Y el paciente que me dice tengo piedras chiquitas me dice: ay, qué alivio, son chiquitas, no me va a pasar nada. No. Tanto los pacientes que tienen piedra grande en la vesícula, una o varias piedras grandes, o los pacientes que tienen piedras pequeñas pueden tener complicaciones si no se atienden a esta enfermedad. Bueno, entonces, las complicaciones que puede tener el paciente que tiene piedras grandes me refiero a piedras que tienen entre 1 o 2 centímetros, tal vez más tamaño. ¿Qué puede pasar en estos pacientes? Lo más importante, en estos pacientes hay que entender que la piedra que está dentro de la vesícula funciona como una válvula. Entonces esa piedra va a estar atorándose en el cuello de la vesícula. Se va a atorar y entonces no va a permitir la salida de bilis de la vesícula. Entonces en ese momento el paciente siente dolor. Pero si esta piedra se zafa y se queda en el fondo de la vesícula nuevamente, se va a quitar el dolor. Entonces los pacientes tienen dolor un tiempo, otro tiempo no, y así se la van llevando hasta que un día esto pues termina mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La piedra grande se atora en el cuello de la vesícula y ya no se desatora. Entonces la vesícula se empieza a llenar de líquido o de bilis. Ese líquido médicamente se conoce como hidrocolecisto, o sea, una vesícula llena de agua. Pero si esta vesícula no se atiende, entonces este líquido, esta bilis, se puede convertir en pus. Sobre todo, ¿en quién se puede convertir en pus? ¿En quién es importante atenderse pronto esta enfermedad cuando la piedra es grande? Es en pacientes que tienen mayores de 60 años, en pacientes diabéticos, en pacientes que toman medicamentos que disminuyen el sistema inmunológico, por ejemplo, pacientes que tienen lupus, pacientes que tienen artritis reumatoide o alguna otra enfermedad que usen esteroides, como cortisona, prednisona o algún otro medicamento similar. Pacientes que tienen VIH también es importante porque como sus defensas están más bajas, pues entonces esto hace que proliferen las bacterias en la vesícula y ese líquido de la vesícula se convierta en pus. Ahora, ¿qué pasa con el otro tipo de piedras? Las piedras que son pequeñas. ¿A qué me refiero con piedras pequeñas? Me refiero a piedras que miden 2, 3, 4, hasta 5 milímetros, que generalmente estos pacientes vienen con un ultrasonido que está la vesícula llena de piedras. Entre más piedritas, pues hay más riesgos. Entre unas cuantas, bueno, pues también se pueden ir, pero pues son menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las piedras pequeñas se pueden salir de la vesícula hacia los conductos biliares. Entonces, los conductos biliares, imaginemos como un árbol, ¿no? El árbol, supongamos que la parte frondosa del árbol es el hígado y una ramita de ese árbol tiene una frutita, que sería una pera, y esa frutita es la vesícula. Así hay que imaginarlo para entenderlo. Entonces, el tronco del árbol es el conducto colédoco, que es el conducto que muchas veces se llena de piedras porque las piedritas se salen de la vesícula hacia ese conducto colédoco, hacia el tronco del árbol. Y entonces ahí se atoran esas piedras. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo esas piedras en ese conducto, se llama coledocolitiasis y esa es una complicación de tener piedras en la vesícula. Pero ¿qué pasa con esta enfermedad coledocolitiasis? Lo que pasa es que al atorarse en ese conducto, ya no permite la salida de bilis del hígado hacia el intestino. Entonces toda esa bilis ya no pasa. Entonces el paciente empieza a tratar de sacar esa bilis por otros medios. Y entonces eso se traduce en que el paciente se pone amarillo de su piel, se pone amarillo de los ojos, de la boca. Y esto ya es una enfermedad, una complicación que va a meritar otro tipo de tratamiento. Entonces aquí ya cambió totalmente el panorama. ¿Por qué? Porque de tener un paciente al que yo le iba a operar una vesícula, lo iba a operar un día y lo iba a dar de alta al otro día, ya es un paciente que le tengo que operar la vesícula, pero también resolver ese problema de coledocolitiasis.
Esa es una de las complicaciones. Y la otra complicación importante en esta enfermedad de piedras chiquitas es la pancreatitis. La pancreatitis, eso quiere decir que el páncreas, que es un órgano que tenemos nosotros aquí en medio, se inflama. ¿Y por qué se inflama este órgano, ¿no? Bueno, hay pancreatitis aguda, hay pancreatitis crónica, eso ya lo explicaremos en otro video, pero en sí se inflama. La principal causa es piedras que se atoran, o sea, coledocolitiasis. Entonces no me permite que el páncreas, sus líquidos, salgan. ¿Por qué razón no me lo permite? Porque así como les acabo de decir que en el árbol hay una frutita en una ramita y esa es la vesícula, supongamos que en otra ramita hay otra frutita que es el páncreas. Entonces ese páncreas tiene que sacar sus líquidos hacia el tronco principal, que es el conducto que está atascado de piedras y que no permite la salida. Entonces ese páncreas se inflama por no permitir que sus líquidos salgan. Entonces tenemos ya una pancreatitis aguda. Entonces el paciente puede tener piedras en la vesícula, piedras pequeñas, coledocolitiasis y también pancreatitis. Entonces hay que resolverle todo esto. Bueno, entonces a todo esto, estas complicaciones son graves. ¿Qué puede pasar? ¿Qué tengo que hacer? Esas son muchas preguntas que el paciente tiene, ¿no? Bueno, pues sí son complicaciones graves, ¿no? En el caso de las piedras grandes, si se me forma un hidrocolecisto, pues tengo que atendérmelo pronto, hay que operarme pronto para que esto no progrese y no se me haga un piocolecisto, o sea, que no se me llene de pus la vesícula. Y si ya tengo pus, entonces esto quiere decir que pues me tienen que operar prácticamente de urgencia para que ya no progrese. Por otro lado, si tengo piedras pequeñas y ya me dio la coledocolitiasis, pues también hay que hacer un tratamiento, pues sacar esas piedras de esos conductos y operarme la vesícula también para que esto también no progrese y no me dé pancreatitis. Y si ya tengo pancreatitis, pues entonces hay que atender primero ahí la pancreatitis, después quitar las piedras y al final quitar la vesícula. Pero aquí la importancia también es que todo esto afecta la economía del paciente, afecta el bolsillo del paciente, ¿no? Si el paciente tiene un seguro público, pues puede ir a su hospital, no gasta nada, ¿no? Si el paciente tiene un seguro privado, pues también, pues a lo mejor gasta un poco, ¿no? Pero si el paciente no tiene un seguro de gastos médicos, si el paciente va a pagar por su enfermedad, esto es demasiado caro, sobre todo ya cuando el paciente tiene pancreatitis. Entonces, ¿por qué es muy caro? Pues porque la pancreatitis no se cura en un día, ¿no? Y el paciente muchas veces necesita tener muchos días de estancia hospitalaria. Hay veces que necesita no solamente atención por un cirujano, sino también por un médico internista, por un gastroenterólogo, por un sinfín de especialistas. O hay veces que el paciente pues, puede tener una pancreatitis severa y el paciente tiene que caer en terapia intensiva y son tiempos que se va alargando, ¿no? Y el costo en un hospital, en cualquier hospital del mundo, en una terapia intensiva, es extremadamente caro, que muy pocos o casi nadie puede pagarlo. Entonces, por eso es la importancia de no llegar a caer en estas complicaciones y atenderte pronto tu vesícula. Bueno, entonces la pregunta aquí que todos harían es, ¿qué hago para no llegar a esas complicaciones, ¿no? Como ya expliqué en otro video donde hablo sobre piedras en la vesícula, si quieren aquí les voy a dejar el link para que lo consulten, pues hablo mucho de la enfermedad. El tratamiento, pues hay que quitar la vesícula. Entonces, ante los primeros síntomas, ¿cuáles son los síntomas? Vean el video. Ante los primeros síntomas hay que acudir con un especialista. ¿Y cuál es el especialista? Es un especialista en cirugía general. Ese es el especialista que con el que deben de acudir, no con un médico general, no con un gastroenterólogo, con un especialista en cirugía general para que lo revise, que vea si ya se hicieron ultrasonido, que lo vea, que lo revise, sobre todo porque me tocan muchos casos donde traen al paciente que trae dolor en el abdomen, con que trae gastritis, con que trae colitis, con que trae otras enfermedades y estos pacientes que les dicen eso son los pacientes que llegan con este tipo de complicaciones, porque nadie les dice claramente qué es lo que tiene y nadie les dice que tienen que ser operados.
les dan medicamento, no se les va a quitar, el tratamiento es cirugía. Entonces eso es lo que tienes que hacer, acudir con tu especialista para que te valore, para que te operen en forma oportuna y no traerte ahí de un lado a otro con medicamentos que no te van a servir y que al final te va a salir más caro el no operarte pronto. Te operan un día, sales al día siguiente a estar pues muy buen tiempo, o semanas o a veces hasta meses en un hospital por esta razón. Entonces, en conclusión, atiéndete en forma oportuna tu enfermedad de la vesícula. A los primeros síntomas acude con el cirujano general y no dejes pasar mucho tiempo en esto. Si no sabes con quién acudir, dejo aquí mis datos en la descripción. Yo soy especialista en cirugía general. Por si te interesa, por si me tienes la confianza, adelante, podemos platicar de esto. Y si quieres ver más videos sobre temas de cirugía, sobre temas de vesícula biliar, gastroenterología, cirugía gastrointestinal, dejo aquí también links a otros videos que ya he subido. O suscríbete a mi canal para ver más información nueva. Nos vemos.